Hola y bienvenido a este nuevo video donde te quiero mostrar cómo funciona la estructura de un proyecto o del empaquetamiento de un proyecto dentro de un servidor de aplicaciones Wildfly o JBoss. Mi nombre es Marcos Jara y te invito a que te suscribas al canal como siempre para que puedas recibir informaciones sobre todas estas tecnologías relacionadas a la tecnología Java y a la plataforma Java EE. Muy bien, el día de hoy, como te comenté, vamos a ver cómo crear paquetes de componentes que lo puedas desplegar dentro de tu contenedor o dentro de tu servidor de aplicaciones. Aquí podemos ver que tenemos una estructura, por ejemplo, de una aplicación web o de una aplicación empresarial hecha en Java, en donde tenemos nuestro contenedor, que es ese espacio, ese lugar en donde va a ir a desplegarse nuestra aplicación, y la aplicación, para que el servidor de aplicaciones interprete eso como una aplicación empresarial, tiene que estar en un formato establecido, en un formato padronizado, en un formato estandarizado, el cual consiste en una estructura de archivo EAR, EAR, que significa Enterprise Archive. Muy bien, y eso es lo que te voy a mostrar ahora. Entonces aquí tenemos el EAR, que como podés ver es toda esta parte que está aquí, que es esta zona verde, que vendría a ser más o menos como si fuera un contenedor, porque el EAR de por sí no tiene nada si hablamos o si llevamos eso dentro de la implementación, dentro de la programación. Entonces el EAR vas a tenerlo en cuenta como si fuera un contenedor, que dentro de ella sí va a estar ya el componente, por un lado, de negocios, y el componente, por otro lado, de la web, o sea, de la aplicación web. Entonces aquí tenemos que dentro del Enterprise Archive, o sea, dentro del EAR, tenemos el WAR, el WAR vendría a ser el Web Archive, sería el acrónimo de Web Archive. Y lo que va a contener es toda aquella parte que tiene que ver con la aplicación web en sí. Es decir, los archivos XHTML de las páginas o JSPs, dependiendo de la API o del framework que estés utilizando. También aquellos archivos JavaScript, si estás utilizando CSS, y todos los recursos o documentos, archivos que estás utilizando o que tu aplicación tiene que servir al usuario. Podrían ser documentos en formato PDF, podrían ser imágenes en formato JPG, GIF, PNGs. Entonces todo lo que es relacionado a la web, todo lo que es relacionado a la parte visual, entonces va a estar dentro de este WAR. Ahora, hay que tener en cuenta también que la aplicación web también está compuesta de clases, Ahora, esas clases siempre tienen relación también con la parte visual. Es decir, son clases Java que tienen allí métodos, tienen allí sentencias, instrucciones de programación, pero que tienen más relación con la parte del modelo o del controlador, digamos, para manejar lo que es el flujo de la aplicación. Ya sabes, lo que es para llevar de una página a otra, lo que va a ser la parte que va a controlar, por ejemplo, el flujo que se tiene que tener en el momento de redireccionar las páginas y todo eso. O sea, lo que te quiero dejar en claro es que la parte web no tiene allí dentro, o no debería contener al menos, lógica de programación. Que quede claro que vos, siendo programador, a lo mejor sin darte cuenta, te podés ir a escribir allí un código que quiera acceder a una base de datos. Podés hacer allí un SQL que de repente envíe unos datos SQL de inserción de registros, pero allí vas a estar incurriendo en una falta de, falta de estandarización o de convención de la estructura del código, de la estructura o del estándar del empaquetamiento de los proyectos Java EE. Es decir, siempre tenemos formas de hacer mal si es que no conocemos debidamente la estructura, y eso tal vez, si bien nos funciona al inicio, puede ser que no nos dé ninguna falla, él nos emita el resultado que nosotros deseamos a principio, pero a la larga, allá cuando estamos desarrollando ya una aplicación grande y empezamos a hacer modificaciones,
el usuario nos va pidiendo, digamos, nuevos cambios. Entonces allí vamos a ir viendo que vamos a llegar en un momento en que nos vamos a encontrar con un cuello de botella, porque van a haber cosas que ya no vamos a poder solucionar de esa manera como estamos estructurando. Entonces tenemos que aprender que en Java, y no solamente en Java, sino que en cualquier otro lenguaje de programación, cada cosa en su debido lugar. Cada cosa debemos hacerlo en el lugar que corresponde para evitarnos problemas futuros, y de esa forma también para aprovechar toda la ventaja que nos ofrece el framework para poder realmente crear aplicaciones escalables y aplicaciones de gran magnitud, seguras, confiables, robustas, que no se rompan, que no se quiebren fácilmente, que no se bloqueen o que no fallen. Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos. Entonces, en el EAR también vamos a tener otro tipo de archivos u otro tipo de componentes, que es el JAR, ¿ok? Que es el JAR. El JAR vendría a ser el Java Archiver. El archivo JAR lo que va a tener dentro son todas aquellas clases que van a conformar o que van a formar parte de lo que es la lógica de la aplicación. Entonces allí nosotros vamos a estar ya trabajando en diferentes capas. Allí lo que vamos a tener es una capa que va a ser bien específica, bien direccionada para lo que es la parte web, el WAR, Web Archive, que va a ser, puede tener clases, pero más va a tener la parte de las páginas, pero va a ser solamente para controlar el flujo de la dinámica que ocurre dentro de la web. No va a tener lógica de programación. Y ya después tenemos el EJB JAR, que vendría a ser un archivo JAR, digamos, con clases, con estructura de paquetes. Allí también puede tener librerías. Entonces dentro de ese JAR lo que van a existir son clases de, en primer lugar, entidad, y en segundo lugar, de sesión. Es decir, las famosas clases de entidad que tenemos que crear primeramente cuando creamos una aplicación web, y luego las clases de sesión o las clases facades. Si hablamos de una aplicación empresarial en Java EE, entonces estamos hablando allí de la aplicación EJB. Entonces todo eso, todo lo que implica trabajo con la base de datos directamente, ya eso todo lo guardamos dentro del JAR, y a ese JAR lo llamamos de EJB JAR. Muy bien, ¿qué son estos archivos en realidad? Estos archivos, o sea, este despliegue puede ser realizado en el servidor de aplicaciones de dos maneras distintas. En primer lugar, vos podés, digamos, desplegar todos estos componentes que yo te estoy pasando, te estuve explicando recién, en formato así plano de estructura de carpetas y archivos. Es decir, así mismo como están, y de hecho te voy a mostrar ahora. Voy a ingresar aquí al proyecto, justamente al proyecto que te estoy queriendo mostrar. Aquí yo tengo la carpeta, te voy a mostrar la carpeta del Willfly, que es el Willfly 15 que estoy utilizando ahora para este video. Aquí dentro yo tengo la carpeta Standalone, que es una de las configuraciones que yo utilizo para desplegar allí mi proyecto. Y dentro del Standalone yo tengo la carpeta Deployments, ¿ok? Dentro de esta carpeta Deployment van a estar todas las aplicaciones que se encuentran desplegadas en el contenedor. Es decir, que van a estar corriendo en el servidor de aplicaciones. Y allí es donde nosotros debemos de enviar o de tirar, como se dice, el EAR. Entonces, si yo ingreso allí dentro del Deployments, vamos a ver que yo tengo un archivo que se llama, en realidad es una carpeta que se llama tutorial.ear. Muy bien, cuando nos referimos aquí a este formato de empaquetamiento con EAR, lo que estamos diciendo es que tenemos que tener allí una estructura de carpeta con el nombre o con cualquier nombre, pero con la extensión .ear, ¿ok? Extensión .ear. Yo te había comentado que el EAR viene a ser como si fuera un simple contenedor, es decir, que va a contener otros dos componentes. Ahora, si yo ingreso allí dentro del EAR, que yo te había comentado que es un contenedor, lo cual implica que es una simple carpeta, entonces de hecho que puedo tener más archivos allí, pero que no viene al caso ahora. De hecho que allí, entonces yo tengo dos componentes ahora. Tengo un .war, que vendría a ser una carpeta también, porque es un componente. Esta es la forma en cómo se crean componentes dentro de la arquitectura Java. Y el .war viene a ser esta parte que está aquí, que te comenté recientemente. Y tenemos otro que es el .jar,
¿ok? El nombre puede ser cualquier nombre. Aquí, por ejemplo, se llama este tutorial jsf.war y aquí este se llama tutorial-ejb.jar. Entonces, nuestro tutorial ejb.jar es una carpeta donde dentro de ella, si yo ingreso, voy a tener ya allí la estructura de paquetes con las clases de entidad y de facade que va a tener esta aplicación tutorial, ¿ok? Y allí yo tengo, si yo puedo ingresar allí en cada una de las carpetas, allí de hecho te voy a mostrar después cómo está esto dentro del entorno de desarrollo que es del Eclipse. Y aquí yo tengo la parte del facade, ¿ok? También pudiste ver allí que en el EJB, en la estructura raíz del EJB, aquí si vuelvo a ingresar aquí, vas a ver que tenemos una carpeta metainf. Como sabrás, metainf es una carpeta que contiene informaciones de configuración sobre el proyecto EJB, es decir, sobre este proyecto que tenemos aquí, que es el Java Archive, que ahí, por ejemplo, puede estar el persistence.xml, puede estar el JBoss deployment.xml, que es donde se van a definir algunas librerías, algunos módulos que se pueden requerir también para dentro de la aplicación, y tenemos el manifest.mf, que también es un archivo donde podemos definir, por ejemplo, dependencias de este paquete junto con otros que él pueda necesitar. Entonces eso es básicamente, fíjate que es una estructura de carpetas y archivos. Todo es, al final de cuentas, carpetas y archivos. Ahora, si yo, por ejemplo, te quiero mostrar algo que es que, por ejemplo, ¿qué es lo que yo tengo finalmente dentro ya de la estructura así como para ejecutarse? Son siempre .class. O sea, nosotros cuando creamos el proyecto en el entorno de desarrollo, creamos el .java. Pero eso, digamos, nuestro entorno de desarrollo, cuando él va a enviar eso al servidor, ya al contenedor para su ejecución, él envía los .class, que son las clases ya compiladas en la máquina virtual para que él pueda correr junto con el JRE que está instalado en ese caso en esa máquina, en ese servidor, en esa instancia o en ese nodo. Muy bien, entonces eso es simplemente lo que van aquí. Es decir, aquí no tiene por qué ir los .java porque los .java son archivos de código fuente. ¿Ok? Ahora, si yo ingreso aquí dentro del tutorial JSF, aquí, discúlpenme, voy a tomar un poco de tereré porque se me seca un poco la boca. Ok, ahora, si yo ingreso dentro, voy a abrir aquí más grande un poquito. Si yo ingreso aquí, dentro de mi .war, ok, que ya sería ya este componente que está aquí. ¿Por qué yo lo llamo componente? Porque si bien esto vos estás viendo aquí que es una carpeta, en realidad para el Java, para el servidor, esto ya es un componente. Es decir, la forma como yo estoy estructurando, la forma como yo estoy organizando ya hace parte de un componente. Porque así es como el estándar me pide a mí o a los entornos de desarrollo o al que va a desplegar la aplicación, al que va a empaquetar la aplicación para que él genere esa estructura para que la aplicación pueda levantar eso como un servicio. Caso contrario, el servidor de aplicaciones no va a entender ese archivo y no va a poder ejecutar la aplicación. Yo no voy a poder invocar a la aplicación. Entonces allí tenemos dentro del .war, tenemos las páginas, ¿ok? Y aquí junto con las páginas que van a ser, pueden estar divididas otra vez en carpetas y subcarpetas. Y allí yo puedo tener una carpeta, por ejemplo, JS para todos los archivos JavaScript. O puedo tener, por ejemplo, el CSS para lo que es la parte de los archivos de estilos. Puedo tener una carpeta imágenes para las imágenes, documentos y así. Entonces yo puedo tener una organización aquí interna totalmente arbitraria, sin ningún tipo de restricciones aquí dentro de lo que es el .war. Lo único que yo tengo que entender es que todo lo que esté aquí adentro, aquí dentro del .war, para mí va a ser la raíz de la aplicación. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a llamar desde el navegador web, desde la dirección allá de la barra de direcciones, a esta aplicación, yo voy a escribir http://localhost /tutorial JSF, porque así se llama mi .war. Él ya está usando allí el nombre del .war. Entonces va a ser tutorial JSF barra y allí ya directamente el nombre del recurso. ¿Sí? Él está en la carpeta raíz, es decir, barra index.html.
Si él está dentro de una subcarpeta más interna, entonces voy a tener que colocar allá también en la barra de direcciones las carpetas y subcarpetas hasta llegar al recurso correspondiente, el cual yo estoy queriendo invocar. ¿Ok? Entonces, dentro del WAR, del Web Archive, también existen carpetas que van a servir para almacenar algunos archivos de configuración. Por ejemplo, aquí tenemos dos carpetas que son el metainf y que son el webinf. ¿Okay? El metainf como un estándar ya del Java, vamos a decirlo así, de cualquier paquete .jar en Java, el metainf es siempre el que define, digamos, de forma general las informaciones de configuración que se van a contener allí. Allí, por ejemplo, yo puedo tener también el manifest, siempre tengo el manifest allí para definir, por ejemplo, configuraciones de dependencias, class path con referencias de librerías que él puede necesitar. Si yo voy a firmar este archivo, o sea, este paquete, voy a firmarlo digitalmente, por decir así, toda la configuración del certificado, todo eso va a ir dentro de este manifest y allí van a ir guardándose informaciones todo de configuración relacionadas con el componente. Entonces, eso para la parte del metainf. Como te comenté, viene a ser prácticamente un estándar. Todos los .jar, todos los .war, todos tienen generalmente un metainf. Y para lo que es específico de la parte web, o sea, en este caso, del componente .war, entonces allí yo voy a tener, por ejemplo, muy comúnmente, muy generalmente, el web.xml. El web.xml que vendría a ser un archivo conocido ya de toda aplicación web, que es donde van configuradas, digamos, informaciones adicionales también de configuración, pero informaciones iniciales sobre la aplicación web, por supuesto. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el servlet principal que va a ser, digamos, el oyente que va a hacer que funcione el framework de la API o del desarrollo que yo esté utilizando? Por decir así, si voy a utilizar JSF, yo dentro del web XML yo tengo que colocar allí el listener principal del JSF para que él cargue ese listener de la API del framework del desarrollo. Cualquier framework que yo vaya a utilizar, si voy a utilizar Spring, si voy a utilizar, no sé qué más hay, cualquier framework del Primefaces, todo lo que yo quiera colocar, levantar, yo tengo que colocar aquí dentro del web XML. Es decir, el web XML es el archivo principal de configuración de cualquier aplicación web. También aquí dentro del web XML yo puedo definir los roles de los usuarios y cuál va a ser la página principal de la aplicación. Por lo general suele ser el index, pero yo puedo especificar allí el start.xhtml o el begin.xhtml o el app.xhtml, cualquier archivo que yo quiera redefinir o yo quiera cambiar, yo puedo establecerlo todo dentro del web XML. Luego tenemos el faceconfig, que es un archivo en particular que es necesario para el framework JSF, que también se necesita allí. El beans.xml, que es un archivo que se necesita también para la inyección de dependencias a partir del servlet 4.0, creo, y de la versión del JSF 2.3 también. Entonces, estos son archivos de configuración. Si hay más archivos de configuración, J2 deployment, todo eso, aquí también lo voy a colocar. Y allí también deben ir dentro del webinf, también deben ir las clases. Es decir, como te comenté, este WAR que está aquí, que es el web archive, está compuesta de páginas, imágenes, JavaScript, CSS y clases que controlan, digamos, el flujo de la aplicación. Porque como sabemos, cuando trabajamos con Java, nuestra página XHTML siempre está relacionada con un manage bean, con un backing bean, que es la clase que está funcionando siempre por detrás de la página. Y esas clases son las que van aquí dentro de clases. ¿Ok? Ese es un nombre, la palabra clases que ves allí es un nombre estándar. Tiene que tener ese mismo nombre con minúsculas y así mismo como está allí. Y allí ya, a partir de allí, ya todo lo que tengo ya van, a partir de esa carpeta, van ya las clases o los paquetes, de acuerdo a cómo esté estructurado tus clases. Por supuesto, allí dentro también van solamente los .class. No hay necesidad de poner allí los .java. Hay que tener en cuenta, y un punto muy importante aquí, es que el webinf es una carpeta protegida. Es decir, no se pueden ingresar nadie del exterior. Ningún usuario a través de la web o del navegador puede ingresar los contenidos que se tiene aquí.
Es por eso que las clases van aquí, porque las clases tienen que estar protegidas, si no, si eso queda abierto, todo el mundo va a saber lo que uno tiene implementado allí, va a conocer estructura de tablas, estructura de bases, estructura de datos, todo. Entonces esto está todo protegido. Y también aquí dentro hay otra carpeta importante que vendría a ser la carpeta lib, que digamos van a contener todos los puntos hars adicionales, que van a ser necesarios para que mi aplicación pueda funcionar. Es decir, librerías dependientes que la aplicación necesita. En este caso, por ejemplo, si yo voy a trabajar con el PrimeFaces, yo tendría que colocar la librería del PrimeFaces.jar dentro de esta carpeta lib. Por supuesto, yo todo esto lo hago dentro del entorno de desarrollo. Yo no lo hago nada aquí manualmente. Yo te estoy simplemente mostrando esto cómo es la estructura del archivo para que vos entiendas. Y muchas veces y en muchas ocasiones tenemos problemas que no sabemos cómo resolver o no sabemos cómo solucionar por motivo de que desconocemos esta estructura y a veces simplemente es porque el entorno de desarrollo generó mal la estructura o no envió correctamente los archivos dentro del servidor y por eso la aplicación no funciona. Da la impresión de que está todo bien implementado en el Eclipse, pero no hay razón de por qué, o sea, no descubrimos la explicación de por qué no funciona eso dentro de nuestro proyecto. Muy bien. Ahora, lo que yo te quería comentar es que en Java todos los componentes funcionan de manera muy sencilla a través de archivos y carpetas en formato plano, en su estructura plana, mínima. Es decir, aquí pudiste ver que para hacer el despliegue de la aplicación tutorial.ear dentro del servidor de aplicaciones, en mi caso aquí yo estoy en desarrollo, basta con enviar así la estructura de carpetas y directorios y archivos dentro del servidor en este formato y él ya reconoce para levantar su ejecución. ¿Ok? Entonces yo puedo enviar los componentes en mi aplicación, voy a cerrar esto aquí, de dos formas. Uno es en su formato plano, así mismo en la estructura de carpetas y subcarpetas, siempre teniendo en cuenta a partir del .ear, así como podés ver aquí. ¿Ok? Y también aquí podés ver que aquí hay un formato de archivo comprimido, o zip, lo puse aquí para referenciar, que también vos podés enviar todos estos componentes que tenemos aquí dentro del deployment, vos podés enviar en un formato .zip. El formato es .zip, pero la extensión no es .zip, la extensión es .ear, ¿ok? Y la aplicación va a funcionar de la misma manera. De hecho, te recomiendo muchísimo si vas a trabajar en la nube ya, desplegando tu aplicación en la nube, en un servidor en internet, no llevarlo así en una estructura plana, porque imagínate, para llevar archivo por archivo en el servidor uno a uno, eso va a demorar mucho tiempo. Entonces, lo que generalmente hacemos es comprimir, digamos, empaquetar en un formato, de tal forma que este archivo WAR que tenemos aquí, lo empaquetemos en un archivo zip. Este archivo jar que tenemos aquí, lo empaquetemos también en un archivo .zip y ambos, los dos, nuevamente lo empaquetemos al final dentro de una estructura de proyectos EAR, ¿ok? Y eso es lo que te voy a mostrar ahora para que lo tengas en cuenta. Entonces, te voy a mostrar lo siguiente, voy a entrar aquí en el Eclipse. Aquí yo tengo mi estructura de proyecto tutorial, que es el EAR, que es cuando nosotros creamos nuestra aplicación dentro del entorno de desarrollo, ya le especificamos que él va a ser del tipo EAR. Luego definimos la aplicación EJB y aquí definimos la aplicación JSF. Cuando nosotros creamos el proyecto aquí dentro del entorno de desarrollo, creamos tres proyectos diferentes. Es decir, aquí dentro del entorno de desarrollo no nos damos cuenta que en realidad cuando esto se va a desplegar, estos dos que tenemos aquí en realidad van a ir a parar dentro del EAR, que vendría a ser este que está aquí en la parte superior. ¿Okay? Aquí no nos damos cuenta porque lo hacemos de manera totalmente independiente unos de otros. Pero aquí abajo sí vemos que eso ya ocurre, porque aquí ya más o menos él nos trata de identificar que cómo él va a ir a parar la estructura ya dentro del servidor de aplicaciones. Él nos dice que él nos va a crear un JSF, un EJB y esos dos van a estar dentro del mayor que vendría a ser el contenedor, en este caso el .ear. Ahora, si yo esto lo elimino, voy a
voy a eliminar de aquí del servidor y te voy a mostrar que aquí también él tendría que desaparecer. Ahora no está haciendo porque él no está levantado, pero si yo levanto, vamos a levantar aquí. Ok, y vamos a ver si aquí él se muestra o se retira. Ok. Vamos a guardar un momentito porque esto es muy importante cuando desarrollamos aplicaciones en formato empresarial, aplicaciones Java. Allí está. Bueno, aquí podemos ver que él no levantó. No levantó. Aquí no sé por qué no quitó. Sinceramente, tendría que haber quitado. A ver, ok. Pero lo que yo te quería mostrar es lo siguiente. Si yo le doy un doble clic aquí en mi servidor. Aquí. Entonces aquí abajo tenemos una opción que dice hacer el deploy con un archivo comprimido. Entonces, para hacer esto yo tengo que, por supuesto, tengo que parar mi servidor. Voy a parar allí, voy a guardar aquí, pero ahí él no hace automático, por decir. Tengo que parar el servidor, tengo que levantar de nuevo, ok. Por supuesto tengo que retirar el punto .EAR que tenía antes, porque el que estaba todo con estructura de carpetas. Y una vez que yo levante el servidor, allí yo tengo que arrastrar nuevamente para que ahora el nuevo despliegue que él va a hacer ya lo haga de manera manual. Digamos, junto con el... A ver. Y bueno, creo que esto... Ya sé por qué no estaba borrando. Era porque esto yo lo había copiado aquí de manera manual. Ok, entonces ahora sí. Ahora lo borré y ahora voy a hacerlo de vuelta. Voy a hacer full publish. Y ahí, una vez que él ya hizo todo el despliegue, ahí podés ver que él me tira dentro de la carpeta del Willfly un archivo, ahora ya es un archivo, ya no es más una carpeta, que es tutorial.ear, que es un archivo que no tiene digamos, reconocimiento por parte del sistema operativo como un archivo reconocido, porque el .ear es digamos, una extensión que no podemos abrirlo en cualquier aplicación. Pero si vos sos un desarrollador Java, vos tenés que saber que ese es un simple formato de archivo .zip, un formato de archivo comprimido. Que si vos tenés la herramienta WinZip o WinRAR instalado en tu máquina, vos podés descifrar, vos podés descomprimir ese archivo. Mira, si yo te muestro, por ejemplo, yo voy a cambiarle aquí la extensión nada más. Voy a colocarle .zip, sería en este caso. Allí, y si le doy doble clic, a ver si le doy doble clic, vas a ver que ok, me abrió dos veces porque le di dos veces para abrir. Cierro uno y aquí está. Vos vas a ver que dentro del .zip, él consiguió abrir con el WinZip. Y dentro del .zip él me muestra otros dos archivos. Simplemente otros dos archivos. Ahí tenés el .jar, que viene a ser otra vez un archivo .java. Viene a ser porque él reconoce ya con el icono del Java. Generalmente el .jar es lo que él reconoce con el icono del Java porque es el Java Archive. Entonces él muestra ahí, pero es de nuevo un archivo que es solamente un archivo, no es una carpeta. Entonces allí también tengo el .war. ¿Qué quiere decir eso? Que estos que están aquí, nuevamente otra vez, son archivos en formato .zip. Que si yo le cambio allí la extensión, yo puedo descomprimir y yo puedo ir descomprimiendo todo hasta llegar a la misma estructura que yo te mostré anteriormente, que era la estructura plana, la estructura directa de carpetas y archivos. Entonces, eso es lo que te quiero mostrar, y para que vos entiendas y puedas entender que a veces cuando vamos a desplegar aquí localmente dentro del servidor de aplicaciones en desarrollo, podemos hacer el despliegue en formato plano porque es más rápido. Pero cuando vamos a enviarlo esto al servidor de aplicaciones en la nube, tenemos que siempre utilizar el .zip, que vendría a ser el .ear, que vendría a estar en formato zip. Entonces, yendo y volviendo otra vez aquí a nuestra presentación, ese es el formato de una aplicación empresarial. Entonces, para que vos lo tengas en cuenta. Ahora, esta es la única estructura. Te preguntarás. Y la verdad que hoy en día, esta ya es una estructura un poco, digamos, un poco desfasada, porque la tecnología se ha abierto un poco más a tal punto que yo puedo tener dentro de una misma aplicación. Es decir, para mí la aplicación es el .ear. Entonces, dentro de una misma aplicación, dentro de un mismo .ear, yo ya puedo tener varios .jar y varios .war. Es decir, yo puedo tener varios archivos
donde dentro de ella esté en la parte de la lógica de negocios. Y yo también puedo tener varios componentes, sería en este caso, donde yo puedo tener la parte web, es decir, el web archive. Entonces ahora él es un poco más abierto y esto es lo que me permite a mí, que me da la posibilidad a mí de tener varios EAR y varios hard y varios WAR que yo puedo modularizar de una mejor manera la aplicación. Es decir, yo puedo tener ya una organización distribuida en formato de componentes. De tal forma que si yo, por ejemplo, tengo una estructura, que tengo una empresa donde creo varias aplicaciones, varios sistemas, varios productos, entonces yo puedo tener un módulo dentro de mi aplicación que se encargue, por ejemplo, de la parte de multimonedas. Vamos a suponer que es un módulo general que funciona para cualquier sistema, entonces yo ya lo independicé, ya lo modularicé, de tal forma que al tirar ese componente como un punto hard o como un punto war dentro de cualquier EAR, él ya funciona de manera automática la implementación del multimoneda o de la parte de las cotizaciones. Entonces eso me da a mí la posibilidad de poder ir creando componentes de tal forma que cuando yo necesite crear una nueva aplicación, yo pueda tirar esos componentes que yo ya he creado anteriormente y que ya sé que están funcionando y pueda de esa manera ir construyendo de manera más ágil, más rápida mi aplicación nueva que yo estoy queriendo crear en ese momento, ¿ok? Ahora, para culminar, espero que hayas entendido sobre esto. Si no entendiste, espero tu comentario también allí dentro de la parte de comentarios del canal. Y lo que te quiero mostrar ahora es que poco importa la estructura de organización que vos tengas aquí dentro de tu proyecto, ¿ok? De hecho, te quiero mostrar que aquí dentro del proyecto JSF, y esto confunde mucho a los estudiantes que recién están empezando, principalmente con la plataforma Java, que es que aquí dentro del web content siempre existe una, o sea, mejor dicho, dentro del proyecto web siempre existe una carpeta web content. De hecho, yo te recomiendo crear varias carpetas web content dependiendo de los módulos que estás queriendo crear en tu proyecto. Entonces, a menudo ocurre la duda de por qué esta carpeta no aparece dentro del servidor cuando el aplicativo se va al servidor, ya se despliega ya el servidor como una aplicación. Si vos, por ejemplo, observás, voy a volver a cambiar aquí. Voy a primero hacer un remove de esto. Voy a comprobar si aquí se mueve o no. A ver. Creo que, bueno, cerré el archivo. Sinceramente cerré. Voy a abrir otra vez aquí. Voy a abrir aquí mi carpeta de Willfly Standalone Deployments. Aquí. Ok, yo tengo que eliminarlo manualmente porque esto yo ya, al hacerlo manual, digamos, el entorno de desarrollo perdió su conexión. Entonces ahora lo que voy a hacer es editar nuevamente la configuración de mi Willfly aquí. Perdón. Aquí. Y le voy a colocar sin archivo comprimido. Voy a guardar y voy a desplegar nuevamente. Ok. Y si vos te fijas en la estructura de carpetas aquí, donde ya él ahora acabó de hacer el despliegue del EAR, vas a ver que dentro del WAR, él no lleva, esta carpeta webinf, ¿ok? Porque esta carpeta webinf es una carpeta interna de uso aquí solamente para el entorno de desarrollo, en este caso Eclipse. ¿Ok? De hecho existen otras APIs u otras herramientas, frameworks, seguramente conocerás el Maven, que trabajan con otro esquema de organización para los códigos fuentes, incluso de proyectos ya en Java EE. Es decir, donde todo se trabaja en un solo proyecto, todo se hace, por ejemplo, si yo utilizo Maven ahora mismo en un proyecto nuevo Java EE, la estructura del Maven que él va a crear, el artefacto va a crear un solo proyecto dentro del entorno Eclipse, va a crear un solo proyecto donde yo voy a poder dividir lo que es la parte de JBeans, voy a poder dividir lo que es la parte web, dividir lo que es la parte de las páginas y todo eso. Y luego, si yo utilizo el comando o la instrucción del Maven para hacer el despliegue de eso, él va, digamos, tomar esa estructura de carpetas y archivos que él tiene dentro de ese único proyecto
y lo va a enviar al servidor de aplicaciones en este formato que está aquí. ¿Ok? Porque este formato es el único formato que el contenedor o el servidor de aplicaciones, de hecho una aplicación Java EE, entiende como una aplicación y sabe que a partir de ahí él lo tiene que desplegar. ¿Ok? Entonces, volviendo a nuestro caso, aquí vos podés tener, aquí vos podés tener tu estructura de proyectos aquí en el formato que vos quieras. Ahora, por ejemplo, yo estoy utilizando el formato de proyectos que es el del propio Eclipse, porque estoy utilizando la versión EE del Eclipse. Entonces, él mismo me monta a mí la forma como yo tengo que estructurar aquí el EAR, el LJB y el WAR. Entonces, él sabe que cuando yo arrastre este tutorial aquí, él ya a partir de allí sabe cómo él tiene que hacer ese despliegue dentro del servidor de aplicaciones. Muy bien, a lo largo del tiempo seguramente voy a ir creando más videos, más contenidos para explicarte más sobre esto. Si tenés dudas, informaciones que te gustaría conocer también, me gustaría que me vayas consultando, me vayas pidiendo. Quisiera conversar contigo, quisiera saber cuáles son tus dudas, cuáles son tus problemas comunes que encontrás cuando vas a desarrollar con este tipo de aplicaciones, y de tal forma que podamos a partir de allí conversar y darle un seguimiento. Entonces, para culminar, aquí te tengo lo que te había comentado anteriormente, que dentro de un EAR podemos tener un EJB hard, que vendría a ser el punto hard, y un WAR, y dentro de ellos tenemos las clases, que vendrían a ser los componentes, las entidades, las clases de sesión o facade, y dentro del WAR tenemos las páginas principalmente, pero aquí en realidad aquí están faltando también clases, pero tenemos principalmente las páginas. Y aquí tenemos un formato, o sea, más, digamos, claro ya en forma de contenedor, para que se entienda que el EAR viene a ser simplemente un contenedor. El EAR no tiene implementación, no tiene lógica, no tiene código, no tiene clases, solamente es una carpeta que le contiene ambas estructuras, pero que a través de esos, digamos, el servidor entiende, sabe que esa es una aplicación .java EE, y allí podemos tener uno o más .war y uno o más .har. ¿Ok? Bueno, eso ha sido todo. Como te comenté anteriormente, espero tus dudas, tus comentarios. También, si todavía no estás inscrito al canal, te invito a que te suscribas, que le des clic a la campanita, que visites también la página donde puedes descargar un ebook relacionado a desarrollo ágil en Java EE. Eso ha sido todo y nos vemos en el siguiente video.